Sonora y con Boloña han sido el rey. Ha sido el rey. Como es toda la música cubana, de la música de España y la música de África. Es un estilo, el son es algo increíble, yo diría que cada vez que se crea un movimiento musical como el son, es algo que surge del pueblo. Siempre sucedió lo mismo, por ejemplo, el caso del mambo, el caso del cha-cha-cha, el caso del rock and roll en Estados Unidos, que no puede haber una persona que se tome el crédito de decir yo fui el que inventé el mambo, o el cha-cha-cha, o el son. Son ritmos, son géneros, son movimientos musicales que surgen del pueblo, de la masa, y de pronto se va creando. Es algo tal vez un poco misterioso que no se puede descifrar. Todo lo que hemos cantado, nuestra música cubana, nos hemos basado en el son oriental. Yo me recuerdo que en los tiempos en que yo empecé con la Sonora Matancera, antes de empezar con la Sonora Matancera, se escuchaba mucho en La Habana la orquesta de Chepincho Ben, la orquesta de Mariano Mercerón, y pues toda esa gente nos transmitió el sabor del son oriental. Yo considero que en toda corriente musical, como es la música popular cubana, existe una base fundamental, que es la música del son. Yo pienso que el son es uno de los géneros más grandes, más vastos, por decirlo, no grandes por grandeza de que sea el mejor, ¿no? Pero sí es un género muy vasto. Mi opinión sobre el son cubano es muy sencilla y muy humilde. El son cubano es una música hecha para personas humildes, hecha por gentes humildes, pero muy sabroso en su cadencia para el baile. El son es un género en ritmo. Y sonero es todo aquel que se dedica a cantar son, como el manguero o el déjalo. El son es lo más sublime para el alma divertir. Se debería de morir quien por bueno no lo estime. En los libros y diccionarios que tratan sobre la historia de la música cubana bailable, el son se define como un género vocal, instrumental y bailable por una pareja enlazada. El son fue llevado a La Habana sobre 1909 por los soldados del Ejército Permanente. Los mismos soldados llevaron la rumba habanera a Oriente, iniciándose de esta manera un proceso de transculturación. De guaracha, yo canté rumba, yo canté bolero, hasta la fecha lo sigo haciendo, pero tengo una opinión muy sincera del son oriental. Sí dominó toda la isla de Cuba. De su auge, el compositor habanero Ignacio Piñeiro, nacido a finales del siglo pasado y criado bajo la influencia de los cantos y toques de los cabildos africanos en los barrios de Jesús María y Pueblo Nuevo. En 1927, Ignacio Piñeiro fundó el Sexteto Nacional, al que luego convirtió en Septeto Nacional al agregar la trompeta. Basado en el asunto de cómo que hizo Piñeiro para hacer Échale Salsita, si te puedo decir porque se lo conozco, porque conocí al dueño de las salsitas, ¿lo ves? Que era el viejito, el Congo, viejito del Congo, que tenía una carretilla en la carretera central, y ahí es que colgaba su jutifarra, y todo el mundo pasaba por ahí en carro y pedían pan con longarlí, pan con jutifarra, y que se la jutifarra. Y entonces el Sexteto Nacional viene de un baile de matanza, y los cogió muy tarde, y ya el viejo había cerrado, y estaba en su casa. Entonces preguntaron dónde vivía el viejo, y fueron a la casa de él. Y le dijeron, si usted nos... porque traían un hambre siniestra, y le gustaba mucho eso. Le digo, si usted nos hace un pan con longaniza, nosotros le vamos a sacar una canción a usted. Y el hombre dijo, bueno, yo se las voy a hacer, no tienen que sacar la canción, se lo voy a hacer porque ustedes son clientes muy buenos. Y cogió y le dio, le sacaron entonces a ese. Salí de casa una noche aventurera buscando clientes. Salí de casa una noche aventurera, buscando ambiente de placer y de aventura.
pasaba de nuestros lares luminosos. Catalina me condenó los pensados, la voz de aquel perdonaba así. Esa Estos son porque a lo mejor lo apuraban un poquitico más el bolero. Ponían el guajira son porque a lo mejor la apuraban un poquitico más la cadencia de la guajira. Pero eso no quería decir que dejara de ser guajira y el otro dejara de ser bolero. El son Sonora, y en los años 40, cuando el conjunto de Arsenio Rodríguez graba el número El reloj de Pastora, ya el son había tomado la sonoridad precursora de lo que hoy en día se le ha llamado salsa. Durante la década de los 40, Arsenio Rodríguez tuvo renombre entre los bailadores que cada domingo acudían a los jardines de la Tropical en Marianao en busca de su ritmo. El ritmo que marcó el cambio sonoro de la música bailable de Cuba y el Caribe y que después influiría en la producción musical internacional. El son fue el ritmo que disfrutaron a plenitud los bailadores habaneros en los jardines de la Tropical y que hasta hoy sería buscado por los bailadores de otras latitudes sin conocer sus orígenes ni su verdadero nombre. Y entonces, como ustedes saben, el cha-cha-cha triunfó no solo en Cuba, en el mundo entero, en los Estados Unidos, y de tremenda influencia también en la música americana. Y muchos de los tríos americanos que tú lo oyes que dice cha-cha-cha, que te oyes la influencia del cha-cha-cha a principios de la década de los años 50. Donde creó el cha-cha-cha Enrique Jorrín fue en la Orquesta América de Ninón Mondéjar, que precisamente después vino la rivalidad entre los dos y Enrique Jorrín abandonó la Orquesta América para formar su propia orquesta. El primer mambo se supone que lo haya escrito Orestes López, que era el hermano de Cachao, que se llamaba Mambo, pero verdaderamente que lo internacionaliza es Pérez Prado. Ahora, como dicen la mayoría de los filósofos y conocedores, historiadores de música y esas cosas, no lo voy a decir porque me entró nostalgia, sino lo digo porque es verdad. Benny Moré era un tipo que había que decirle usted, porque Benny Moré, como un Chon Marchetti, como un Joseito Fernández, como esa gente eran personas que te inspiraban. Y cuando te empezaban a inspirar no te repetían una palabra, empezaban por aquí y te daban la vuelta a todo y no te repetían nada. Gente que nacieron para eso. Entonces, también estaban los cantantes cubanos que lo mismo te cantaban como Roberto Faro, lo mismo te cantaban un son, que una guaracha, que un bolero, que un guaguancó. El mejor sonero, el mejor de esta música que ha tenido Cuba fue Benny Moré y definitivamente Benny Moré. Bartolomé Moré, verdadero nombre de Benny Moré, nació en Santa Isabel de las Lajas el 24 de agosto de 1919. Fue un compositor y cantante que se destacó en todos los géneros. Hay personas que hablamos antes, como los Matamoros y el propio Ignacio Piñeiro, por supuesto, fueron los grandes iniciadores o los grandes creadores de la música de son. Pero sin lugar a duda, uno de sus más grandes intérpretes es Benny Moré. Benny Moré es lo que pudiéramos catalogar como la musicalidad hecha persona. Nosotros los cubanos, la salsa es un condimento que se le añade a las comidas. Y los demás pues tienen su nombre propio. Los demás se llaman mambo, son montuno, guaracha, guaguancó, conga, danzón, danzonete, cha-cha-cha. O sea que tiene su nombre propio hace más de 50 o 60 años. La palabra salsa sale de un locutor que en paz descanse, se llamó en vida Fidia Escalona, que trabajaba en esa emisora de Radio Mundial que tuviste la foto ahí. Entonces, en Venezuela se usa mucho
una hora con Billo Frometa, una hora con Renato Capriles, una hora con los Megatones de Lucho, una hora con fulano de tal, y este locutor tenía una hora con la Sonora Matancera. Entonces, este locutor era un locutor que la gente le decían el bigotón, tenía un bigote que tú no podías enrollar y todas esas cosas. Bohemio, se ponía un zapato, un color, una media de otro, andaba en jean y en saco, un tipo fumaba como loco y tomaba mucho cacique. ¿Ok? Ese era el tipo, pero era uno de los mejores locutores que yo he visto en mi vida, porque era muy versátil y te hacía las cosas bien alegres y bien ameno, y tú querías oírlo, ¿no? Entonces él tenía una hora con la Sonora Matancera. Y él decía, ahora les voy a tocar una salsita, vaya, para los salsonómetros. Ahorita que está aquí, que es ministro ahora de una iglesia, Ricardo Rey y Babi Cruz estaban tocando los carnavales con nosotros. Estamos hablando del año 63, 64, más o menos por ahí. ¿Y qué pasa? Que Ricardo era un imitador de la Sonora, pero con arreglos más modernos que la Sonora. La Sonora era más típica y él era más moderno, que tocaban el mismo estilo, 2 trompetas, lo mismo que tenía la Sonora, pero en vez de tener bongocito, él tenía bongo. Son 2 cosas distintas, ¿vale? Y entonces él oye la palabra esa por radio, que piensa él que lo que tocaba la Sonora era salsa. ¿Me entiendes? Porque este tipo decía, era como cuando Benny decía, oye, póngale más sacote a eso, póngale a cojima a eso. O sea, que le ponga sabor, lo que está explicando, ¿no? Claro. Este tipo utilizaba la palabra salsa como una expresión de sabor sobre su programa y sobre la música que estaba tocando, pero no como un ritmo, ¿tú me entiendes? Ni como específicamente una canción, ni nada de eso, sino era una expresión de sabor. Como que ahora yo te diga a ti, este disco tiene un swing, eso no quiere decir que el ritmo que está dentro sea swing, es una expresión que estoy dando yo. Muchos artistas de nombre que te dicen, gracias a esa palabra hemos vivido. No, gracias a esa palabra no hemos vivido gracias a la música. O sea, cubano, yo creo que todo hombre debe sentirse orgulloso de la tierra donde nació, a pesar de cualquier cosa. Es muy importante sentirse y jamás pensar que uno es prepotente o etnocentrista por decirlo, por hacerlo. A mí me gusta muchísimo escuchar a un colombiano hablando grandes cosas de su Colombia, o un mexicano haciendo lo mismo de México, o un argentino, o un americano, de donde quiera que sea, pero también me gusta expresarme y llenarme la boca de orgullo cuando hablo de Cuba. ¿Qué te diría? Lo primero, darle las gracias por haberme ellos mantenido hasta donde estoy, haberme hecho llegar hasta donde estoy, y decirles que si en algún momento en algún momento que tengo que desaparecer como todo ser humano, que no me olviden y que piensen que Dios me puso aquí en el mundo para dar, si a lo que yo hago se le puede llamar talento, para compartir mi talento con ellos, para darles alegría, porque nunca he querido que cuando me vean se sientan tristes, sino alegres, y decirles que de momento es Celia Cruz para rato, pero cuando Celia Cruz desaparezca, que no me olviden.